estamos tratando el tema del bautismo del Espíritu Santo. Habíamos estado viendo en la conferencia anterior respecto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, habíamos visto, es cuando el Espíritu Santo toma al creyente y lo introduce dentro del cuerpo de Cristo, haciendo en él una unidad, ¿no? Entonces es el cuerpo de Cristo donde es introducido por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 al 3, hallamos asimismo esta gran verdad. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire lo que dice, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿no? Lo que hemos sido bautizados en Cristo, lo que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte. El Espíritu Santo toma al creyente para introducirlo dentro del cuerpo de Cristo y hacer de Cristo y el creyente una sola persona, es decir, hacerlo una unidad muy firme entre el creyente y Cristo. Ahora bien, esto nos enseña entonces que al ser colocado dentro de Cristo vamos a tener con Cristo una unidad espiritual, de tal manera que todo lo que ocurra con Cristo va a ocurrir con nosotros también. Así como Cristo muere, es sepultado y resucita, también nosotros moriremos a la vieja vida, seremos sepultados a esa vieja vida y resucitaremos a una nueva vida con Cristo Jesús. Ahora bien, de tal manera que ya el creyente muera al pecado y se levante a una vida nueva, para que el creyente ya no sirva más al pecado, sino a una nueva vida que Cristo Jesús le viene a dar. Amén. Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, el creyente es puesto dentro del cuerpo de Cristo, porque en Cristo hemos sido bautizados. Ahora bien, en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 4, 6 y 7 y 10 al 14, también nos explica esta grande verdad. Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. A través del bautismo nosotros morimos con Cristo, a fin de que como Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vamos a andar en vida nueva con Cristo Jesús. Sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que ocurre con Cristo va a ocurrir también con nosotros. Así como Cristo fue crucificado, nuestro viejo hombre también va a ser crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así como el cuerpo de Cristo murió, nuestro cuerpo viejo morirá también juntamente con Cristo. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que ya el creyente no sea un esclavo del pecado y esté siempre pecando, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por esa razón es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, al ser puestos dentro del cuerpo de Cristo, nosotros también morimos al pecado, ¿no? Es decir, morimos con Cristo Jesús juntamente. Siga diciendo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así como Cristo murió, ¿verdad? Y luego fue sepultado, y también luego resucitó, eso mismo va a pasar con nosotros. Nosotros moriremos, seremos sepultados al viejo hombre y resucitaremos a una vida nueva. Eso es lo que Dios quiso hacer al introducir al creyente en el cuerpo de Cristo. De manera que Cristo y nosotros seamos uno solo, para la gloria del Dios Padre. Le damos un aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que ocurra con Cristo va a ocurrir con nosotros también. En el libro de Romanos capítulo 6, versos 5, 8 y 9, igualmente nos dice, mire, todo en la semejanza de lo que sucede con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo resucitó, todos nosotros resucitaremos también. De tal manera que tu resurrección es, hermano, declarado ya como un hecho. Tú vas a resucitar. ¿Por qué vas a resucitar? Así como Cristo resucitó, también resucitarás. Porque si tú has muerto con Cristo, también vivirás con Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo para tener todos los beneficios que sucedió con Cristo. Amén. En Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13, sepultados con Él en el bautismo. A través del bautismo, nosotros somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados. De tal manera, querido hermano, tenemos esta grande bendición. La grande bendición es lo siguiente: el estar unido a Cristo nos está diciendo, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, a nosotros nos acontecerá también lo siguiente: moriremos a la vieja vida, seremos sepultados al viejo hombre y resucitaremos. Amén. Resucitaremos a una nueva vida. Este hecho de Cristo nos está revelando a nosotros que eso mismo va a ocurrir en nuestra vida espiritual en el momento que nos entregamos. Morimos al viejo hombre, somos sepultados a ese viejo hombre y resucitamos a una vida nueva. Por esa razón es que usted es nueva criatura en Cristo. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en esta noche? Usted ha nacido de nuevo porque está usted unido a Cristo. Pero además, este hecho también te está diciendo lo siguiente: así como Cristo murió físicamente, así como Cristo fue sepultado físicamente y resucitó también para ya no morir más, lo mismo sucederá contigo. El día que tú mueras y seas sepultado en cualquier cementerio, ten por seguro que tú también resucitarás. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, tú también resucitarás para la gloria del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. De tal manera que nosotros estamos unidos por esa razón al Padre Celestial. Estamos unidos a Cristo Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor por esta grande bendición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Punto 5. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el nuevo creyente es unido a Cristo.
Debido a que todo inconverso se encuentra sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, el día que el Espíritu Santo lo trae al arrepentimiento, desde ese momento el creyente es bautizado dentro del cuerpo de Cristo, haciéndolo parte del cuerpo de Cristo, de tal manera que forma una unidad perfecta, de tal manera que el creyente llega a tener la misma mente de Cristo. El Espíritu Santo logra unir al creyente con Cristo para darle una unidad con Cristo, de tal manera que incluso tenga la misma mente de Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, anhelámoslo, todo lo que anhela Cristo. Todo lo que Cristo quería hacer en la tierra, nosotros también queremos hacerlo. Cristo quería salvar las almas, nosotros también queremos salvar las almas. Cristo daba su vida por ellos, nosotros también queremos dar nuestra vida por el mundo. Cristo predicaba la palabra, nosotros queremos predicar la palabra. Cristo oraba, nosotros también queremos orar. Cristo ayunaba, nosotros también ayunamos. Es decir, que tenemos la misma mente de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo quiso que el creyente tuviera la misma mentalidad de Cristo y que también el creyente creciera a la misma estatura de Cristo. Ese es el objetivo de unirnos a Cristo. Como dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13, que tengamos la misma estatura de la plenitud de Cristo, dice. Miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto. Lo que el Espíritu Santo es que quiere hacer de cada creyente una persona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar nosotros a la medida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y nosotros somos uno solo. Amén. Cristo y nosotros somos uno solo. Estamos revestidos de Cristo. Amén. Estamos revestidos de Cristo. Esta unidad que hace el Espíritu Santo es juntar al creyente con Cristo. Amén. Y por esa razón es que Cristo también oraba. Cristo también oraba porque seamos muy unidos. Entre Cristo y nosotros haya una unidad muy estrecha, como era su oración en el libro de Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sigue diciendo en el libro de Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno. Para que todo el pueblo, toda la iglesia, seamos uno solo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así como tú, oh Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Que tú me enviaste. Gloria a Dios. Para que si Cristo Jesús desea que nos movamos a la izquierda, todos vayamos a la izquierda. Si vayamos a la derecha, todos vayamos a la derecha. Que comencemos a hacer, todos estemos muy sincronizados, muy unidos, porque Cristo quiere que estemos muy unidos para poder de esta manera aplastar al diablo y a sus demonios. Aplastar a la hueste del diablo. Avanzar y ganar terreno en el reino de Dios. Porque la unidad hace una fuerza incontenible. Cristo, por esa razón, siempre quiso que seamos uno solo. Amén. Por eso el Espíritu Santo nos introdujo en Cristo, para tener la misma mente de Cristo, para que seamos unidos y todos juntos seamos uno. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, no son tres dioses, son tres en uno.
Y nosotros adoramos a un solo Dios, porque los tres trabajan como uno, en una mente, en un corazón y en un espíritu. Amén. Cada uno de ellos no busca su gloria. El Padre no busca su gloria, el Hijo no busca su gloria, el Espíritu Santo no busca su gloria, no. Porque todo aquel que glorifica al Padre, glorifica al Hijo. El que glorifica al Hijo, glorifica al Espíritu Santo. El que glorifica al Espíritu Santo está glorificando al Padre y a Cristo también. Hay una unidad, y esa unidad es lo que Cristo quiere en medio de su iglesia. Que podamos hacer uno solo. Porque siendo uno solo, entonces actuaremos como la naturaleza divina del Señor. Dios quiere que seamos uno. Por eso en el libro de Juan, capítulo 17, verso 22, mire lo que dice. Jesucristo concluye diciendo: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. El que todos los creyentes sean uno, que todos tengan una perfecta unidad, es el propósito de Dios. El poder, la energía, la fuerza está en la unidad. Amén. Pero en la desunión hay decadencia, hay debilidad y hay fracaso. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan 17, 23: yo en ellos y tú en mí, dice, para que sean perfectos en unidad. Diga conmigo: para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que haya una unidad en el pueblo. El Señor, el Espíritu Santo, toma al creyente y lo introduce al cuerpo de Cristo para que todos pertenezcamos a un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo avanzamos. Eso es lo que Cristo quiere hacer y lo que el Espíritu Santo ha hecho en esta unidad perfecta. Por esa razón también nos dio una figura, que es la vid y los pámpanos, una figura que representa a la unidad de Cristo y el creyente. El Espíritu Santo, por medio de su bautismo, logra unir al creyente con Cristo, así como los pámpanos y la vid son uno, así también es el deseo que siempre seamos uno, que en Cristo Jesús seamos una unidad. En el libro de Juan capítulo 15, verso 1 al 8, mire lo que dice por eso el Señor. Esa unidad que siempre anheló el Señor, dice así: yo la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice. Todo pámpano que en mí, que está dentro de mí, todo pámpano que en mí, eso es lo que es el bautismo. El bautismo es estar introducida a Cristo, introducida al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice todo pámpano, refiriéndose al creyente, que en mí, todo pámpano que está en mí, ¿no?, que está parte de él, todo pámpano que está en mí, pegado a mí, unido a mí, y no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Imagínense, ¿no? El pámpano por sí mismo no puede llevar fruto. Puede, si hay un árbol, ¿verdad? Si hay un árbol cuya rama del cual cuelgan frutos o de repente manzanas, si es un árbol de manzana y hay una rama que tiene manzanas, si esa rama usted lo quita del árbol, ¿puede esa rama sola dar fruto? Claro que no. Tiene que estar esa rama pegado, ¿verdad? Pegado, unido al árbol. Así también, todo creyente que quiera llevar fruto tiene que estar pegado, unido a Cristo, porque sin Cristo no vas a llevar fruto. Amén. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Sigue diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Debe haber una unidad. El creyente tiene que estar unido a Cristo. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Tienes que estar unido a Cristo. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Sigue diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Diga conmigo: en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Amén. Es decir, que Dios, que el Padre se glorifique en que nosotros llevamos mucho fruto. Podamos ganar almas para Cristo Jesús. En eso se va a glorificar el Padre. ¿Cuántos quieren que el Padre sea glorificado? Tenemos que llevar mucho fruto para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así también dile a tu compañero: lleva mucho fruto para que el Padre sea glorificado. Dile a tu compañero: lleva mucho fruto, gana almas para que el Padre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Parte 6. La unidad entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. La obra que hace el Espíritu Santo en el creyente por medio del bautismo. Cuando un inconverso escucha la palabra, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al inconverso? ¿Quién es el que lo convence para que él se arrepienta? ¿Quién es el que lo convence para que él pase adelante? ¿Quién es el que lo redarguye, lo remueve su corazón para que él diga: oye, esa verdad, si yo tengo que entregar mi vida a Cristo, Dios no puede continuar así? ¿Quién es el que lo convence? El Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 16, versos 7 y 8, es una de las obras del Espíritu Santo: convencer a la gente para que se arrepienta. Mire lo que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, dice. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que logra convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Por tanto, cuando usted quiera ganar alma, siempre órale al Padre: Espíritu Santo, Señor, convence a la gente donde voy a ir a predicar, porque no es tu palabra el que lo va a convencer, no es tus dichos lo que van a hacer que la gente se convierta, es el Espíritu Santo. Cuando usa tus labios, entonces el Espíritu Santo va a convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ahora bien, en el momento entonces cuando el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo lo trae ante el altar. Viene ante el altar, el ministro le ora al inconverso. Amén. Y el Espíritu Santo en ese momento lo bautiza con su poder, tomando el espíritu y el alma de esta persona en el momento que se entrega e introduciéndolo dentro de Cristo, e introduciéndolo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, bautizándolo, haciendo en él una nueva criatura. Cuando lo bautiza, él muere al pecado, es sepultado y se levanta una nueva vida, tal como ya lo hemos visto. Amén. Esta obra, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esta obra. ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en el momento que pasó, él es bautizado, el Espíritu Santo lo toma y lo introduce dentro del cuerpo de Cristo, lo cubre por el cuerpo de Cristo, es decir, hace que él desaparezca para que sea Cristo el que lo cubra. Y eso es lo que sucede con el creyente, haciendo en él una nueva persona,
transformándolo en un nuevo hombre, en una nueva persona. ¿Cómo hace esto? En un abrir y cerrar de ojos. Así como el Señor va a transformar el cuerpo de la persona en un abrir y cerrar de ojos, antes de cuando se toque la trompeta, se va a transformar un cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. El Señor lo va a transformar. Igualmente el Señor va a transformar al nuevo creyente en una nueva criatura. Parte 2. La ceremonia del bautismo en agua y su significado. El bautismo en agua es una ceremonia que representa el bautismo del Espíritu Santo. Como por ejemplo, en el bautismo en agua, mire lo que ocurre: muerte, sepultura y resurrección. Cuando un creyente está cayendo al agua, significa que le está muriendo a la antigua vida. Y cuando ya está dentro del agua, como usted puede ver ahí, dentro del agua, se observa ahí que la persona está sepultado. Es como que estuviera sepultado. Y al levantarse, está representando a la resurrección, a una nueva vida. Amén. A una nueva vida. Eso significa muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es decir, que hace que el inconverso muera a la antigua vida, sea sepultado y resucite a una nueva vida. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Ahora, esta obra, el bautismo, entonces, ¿qué es el bautismo? Es una representación física nada más. Esto es una representación física de algo que ya sucedió en la vida espiritual. Cuando una persona aquí se entrega, él muere a la antigua vida, es sepultado a la antigua vida y resucita a una vida nueva en el momento que ora. Y por esa razón, pero nadie ha visto que él ha muerto a la antigua vida, nadie ha visto que ha sido sepultado, porque uno ha visto solamente que se ha entregado. Lo que ocurrió en lo espiritual se hace en una representación física. El bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo, entonces forma una unidad. Hay una unidad entre el significado de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Esto es una representación física, ¿verdad?, de lo que hace el Espíritu Santo. Por esa razón, también el agua, que representa, que es la forma del Espíritu Santo que toma, mire, cuando esta persona es sepultado, el Espíritu Santo lo envuelve, es decir, limpia de pecado. Por eso que también ya hemos leído en otros momentos que hemos meditado, ¿verdad?, donde dice, Ananías le dice, vaya, bautízate, lava tus pecados. El Espíritu Santo está haciendo esa obra regeneradora que limpia, que transforma, que purifica al hombre y lo levanta a una vida nueva. Por eso que el bautismo en agua con el bautismo en espíritu es una unidad y forma una unidad para cambiar al creyente en una vida nueva. Punto 3. La unidad del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. 3,000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro. En ese mismo día fueron bautizados, dice las Sagradas Escrituras. En ese mismo momento se bautiza. Por esa razón, siempre el bautismo en agua con la entrega a Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, tenía que ser en el mismo momento, tiene que ser en el mismo instante. Tal como vemos aquí, que en el mismo momento se bautizaban, mire. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se entregaron y al agua. Se entregaron y al agua. Lo mismo sucedió también con un etíope, ¿no?, donde él se entregó a Cristo, recibió a Jesús y ese mismo momento se le bautizó también. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó a predicarle y comenzando desde la Escritura le anunció el evangelio de Jesús. Sigue diciendo, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Que es uno de los requisitos, de creer de corazón para bautizarte. Sigue diciendo: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Se convertían y se bautizaban. Es decir, en el momento en que se convierte una persona, en el momento que recibe a Cristo, que cree en Cristo, el Espíritu Santo lo bautiza, lo introduce dentro del cuerpo de Cristo. Por esa razón se tiene que bautizar también visualmente, físicamente en el agua, porque tienen una unidad entre el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en agua. Hay una unidad. Cornelio, un centurión, después de oír la predicación de Pedro, fue bautizado por el Espíritu Santo y se bautizó en ese mismo día en agua. Dice así: mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sigue diciendo: porque oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Mire cómo ellos son bautizados por el Espíritu Santo y en ese momento mismo viene el agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Sigue diciendo: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos ahí, el bautismo del Espíritu Santo siempre va unido al bautismo en agua, porque forman siempre una unidad. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor por esa bendición. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vemos aquí que es importante que en la iglesia cristiana siempre tiene que participar del bautismo, porque el bautismo forma parte de ese bautismo del Espíritu Santo, forma parte de esa unidad que hay. Los dos forman una unidad. El bautismo del Espíritu Santo es entonces, querido hermano, muy esencial para la salvación, para el cambio de la persona, así como el bautismo en agua. Tienen que estar juntos. No puede haber creyente que no se esté bautizando. Todo creyente tiene que bautizarse, porque es parte de lo que Cristo Jesús mismo ha enseñado. Por eso Jesús mismo dijo: predicad el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que haber bautismo para que de esta manera haya una obediencia y una sujeción, ¿no? Una unidad entre el Espíritu Santo y el creyente y Cristo Jesús, porque el propósito de Dios es que todos nosotros seamos uno y que con Cristo Jesús nosotros y Dios no tengamos distintos pensamientos, seamos uno solo. Israel tenía pensamientos diferentes, por eso es que el Señor le dijo: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Porque había siempre diferencia. Israel siempre yéndose a un lado, viviendo de una manera diferente, y no guardaban los mandamientos. Por eso el Señor dijo: voy a hacerme un pueblo en el cual yo voy a poner mi espíritu, y por medio de mi espíritu voy a poner las leyes, a fin de que ellos cumplan las leyes y los mandamientos. El Señor ha puesto su espíritu en nosotros y nosotros tenemos que guardar los mandamientos. La iglesia ya no es tanto como Israel. Israel siempre se apartaba de las leyes y los mandamientos, y era diferente sus pensamientos, porque a veces se iban a los ídolos. Pero ahora la iglesia no. Dios ha hecho una iglesia para que esta iglesia ame y sirva a Dios y se aparte de los ídolos. Por esa razón es que nosotros no escuchamos, al menos yo no escucho, que haya creyente que siendo creyente luego después se haya vuelto a los ídolos. Porque todo aquel que se entrega a Cristo Jesús, que lo hace de corazón, nunca más se vuelve a los ídolos, sino que permanece siempre fiel y entendiendo que tenemos un solo Dios, un Dios en espíritu, y no necesitamos ídolos para adorarlo. Nosotros nunca nos volveremos a los ídolos. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios. Un fuerte aplauso.
Tenemos entonces, queridos hermanos, nosotros al entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que hacerlo. Cuando vamos a entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que hacerlo con nuestro corazón, con nuestra disposición. Ahora, escuche esto: para entregar nuestra vida a Cristo, para tener una unidad con Él, necesitamos una entrega verdadera, que es declarar nuestros pecados. El inconverso tiene que declarar, pero una declaración del corazón. Cuando declare una persona, tiene que arrepentirse. Ese arrepentirse tiene que salir del corazón. Es decir, tiene que decir: Padre, perdóname. Padre, yo he pecado contra ti. Padre, yo he hecho lo malo. Tiene que sacarlo, lo que hay de su corazón, tiene que sacarlo por la boca. Tienen que haber esas dos acciones. Tiene que haber corazón y boca. Tiene que haber esa expresión. No puede ser solamente que uno esté sin declararlo. Tenemos que declararlo con la boca, no solamente en el corazón. No solamente en el corazón, tenemos que declarar nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento tenemos que declararlo por la boca. Tiene que haber una confesión salido del corazón, expresado por nuestra lengua, conforme dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, aquí hay dos lugares. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, se necesita el corazón, pero también se necesita la boca. Tiene que declarar. Toda persona que se entrega a Cristo tiene que declarar también con su boca. Vemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, dice así. Mire lo que dice. Un cuerpo, dice, un cuerpo. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo no quiere distintos cuerpos. No, hay un solo cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios siempre ha querido que seamos uno y eso es lo que sucede. Un cuerpo, un espíritu. Que todos caminemos como un espíritu. Caminemos como una persona, no como varias personas, como una persona. Es el objetivo de Dios, es el deseo de Dios. Así como el Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo. Por eso dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Nosotros tenemos a un solo Dios, con una mente, un corazón, un espíritu. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Juan: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Entonces nosotros, hermanos, somos una iglesia que cree en un solo Dios. Oye, ¿cómo puede hacerse esto? Por el Espíritu, esa unidad. También Dios no quiere distintos miembros, quiere un solo cuerpo. La iglesia tiene que marchar como un solo cuerpo. Amén. De esa manera es lo que Dios siempre ha deseado. Así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, nosotros también tenemos que ser uno. Uno en Cristo Jesús. Como dice aquí la Escritura, mire lo que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Ve? Tenemos un solo Señor, tenemos un solo Dios. No tenemos varios dioses, tenemos un solo Señor. Amén. Por eso Jehová es Señor. Jesucristo es Señor. El Espíritu Santo es Señor. Amén. Nosotros cuando decimos Señor Dios mío, estamos hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Señor. Amén. Cuando decimos Dios mío, estamos hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando decimos gloria a Jehová, estamos diciendo gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová y el Padre es Jehová también. Por eso es un solo nombre, un solo Dios, donde glorificamos a nuestro Padre. Amén. Por eso está muy claro aquí: un cuerpo, un espíritu, un solo espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también nosotros. Nosotros también somos parte de Dios. Por eso decía el Señor: Señor, haz como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros, una unidad. El Espíritu Santo quiere que seamos uno, que nos tengamos un corazón,
que nos amemos, que nos queramos, que veamos entre los unos y los otros. Amén. Que seamos uno solo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice también, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, tenemos un solo Dios, una fe, tenemos una sola fe, un bautismo. ¿Ve? No tenemos varios bautismos, es un solo bautismo. Amén. Un solo bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo en agua no son diferentes, eso es uno mismo, es uno solo, ¿no? Uno solo. Uno es físico y el otro es espiritual, pero es uno solo, tiene la misma representación y el mismo significado. Y dice, un Dios, ¿ve? Un Dios, tenemos un solo Dios, ¿ve? Y Padre de todos, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos. Nosotros tenemos un Padre, porque Jehová es Padre, pero también Jesús, ¿verdad? La Escritura dice que Él es Padre eterno, ¿no es cierto? El Espíritu Santo también es Padre, un solo Padre. Cuando decimos Padre mío, estamos hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Una unidad maravillosa del Dios. Dice, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, ¿bautizado en qué? ¿Bautizado en agua o bautizado en espíritu? Es lo mismo, es lo mismo. El bautismo en espíritu con el bautismo en agua es un solo bautismo, una sola unidad, porque tienen una misma representación, un mismo significado. Amén. Y fuere bautizado será salvo. Entonces, tanto el bautismo en agua como el bautismo en espíritu es necesario para que el creyente nazca de nuevo y sea salvo. Esto nos enseña nuestro Señor en el libro de Juan capítulo 3 verso 5. Nos dice, mire, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Mire, el que no naciere del agua, ¿por qué dice del agua? Está hablando del bautismo en agua. ¿De qué agua está hablando? Del bautismo en agua y del bautismo en espíritu, de agua y del espíritu. Está hablando del bautismo de agua y el bautismo del espíritu. El que no nace de ese bautismo que es del agua y del espíritu, del bautismo del agua y el bautismo del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, tiene que ser puesto por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y quien no está en Cristo no le pertenece a Cristo y no es de Él. Pero quien está en Cristo entonces está unido a Él. Como sabemos, Cristo en su cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, mire, todo lo que sí hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo, dice el libro de Gálatas. Los que hemos sido bautizados en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo está usted. Usted ha sido bautizado en ese cuerpo para que Cristo y tú tengan la misma mente, para que Cristo y tú tengan las mismas ideas, para que Cristo y tú puedan caminar juntos, para que pueda usted caminar con Cristo igual. Y todo lo que ocurrió con Cristo ocurrirá contigo también. Todos los beneficios que ocurrió con Cristo ocurrirán contigo. Así también, para que todo lo que hizo Cristo en la tierra, también lo hagas. Cristo, nuestro Señor, no se dedicó a hacer riquezas en la tierra. El Señor Jesús no se dedicó a hacer riquezas en la tierra porque sabía que esta tierra es pasajera. Nuestra vida es pasajera. Jesús no estableció su reino en esta tierra, porque si Jesús hubiera querido, hubiera establecido su reino, pero Él sabía que su reino aquí en esta tierra no. Por esa razón, entendamos, nuestra vida es pasajera en esta tierra.
Si estás unido a Cristo, trabaja como Cristo, piensa como Cristo. Si laboras en la vida, laboramos, pero pensamos en su obra, en la predicación, en la evangelización. Yo te felicito por ser un predicador, una predicadora. Te felicito por cuanto tú estás teniendo la misma mente de Cristo. No dejes de predicar, lleve el evangelio. Hazlo porque Cristo te necesita. Así como Cristo predicó, predica. Así como a Cristo le desecharon, quizás te desechen. Así como a Cristo se burlaron de Él, quizás se burlen de ti también. Así como de Cristo lo despreciaron, quizás te desprecien. Y así como a Cristo se levantó un Judas para traicionarlo, también quizás uno de tus miembros te traicione o alguno de tus líderes hable mal. Y así como lo desecharon sus hermanos lo desecharon a Cristo y le dijeron: vaya a Judea, manifiéstate ahí para que tus discípulos crean en ti. Quizás tú también tengas problemas con tu familia, quizás tengas problemas con tus hermanos, quizás tengas problemas con los tuyos, pero debes saber que de todas las cosas que tú pasas, Cristo también lo pasó. Y porque estás unido a Él, por esa razón es que tú también pasas. Y porque estás unido a Él, el mismo Espíritu de Dios estará contigo para ayudarte a vencer tus adversidades. Y así como Cristo cargó su cruz hasta el Gólgota, carga tu cruz y sigue a Cristo. Carga tu cruz y esfuérzate a seguirlo al Señor Jesús. Recuerda bien, así como Cristo derramó su sangre, quizás en algún momento de tu vida tú también derrames sangre de tu corazón, derrames sangre de tu alma, porque alguien te hirió, alguien te hizo tanto daño y tú también te sentiste tan mal en tu vida. Fuiste, así como Cristo fue bañado en sangre, quizás tú también estés bañado en sufrimiento y en dolores. Pero ten por seguro que así como Cristo después murió y resucitó, también llega tu tiempo de gloria, porque tú resucitarás. Este tiempo de dolor pasará, porque así como Cristo después del sacrificio vino la gloria, también se acerca tu tiempo de gloria, donde Dios te establecerá, te levantará, te bendecirá, te engrandecerá y Dios te prosperará para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Ahí donde estás, dile al Señor de esta manera: Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, dile, gracias Espíritu Santo por unirme al cuerpo de Cristo. Gracias Espíritu Santo por unirme al cuerpo de Cristo. Gracias Espíritu Santo por ser parte de ti, por ser parte de tu cuerpo, por ser parte de tu mente, por ser parte de tu corazón. Gracias Espíritu Santo por unirme a Cristo Jesús y ser parte de esta divinidad. Gracias por ser parte de la familia. Gracias Señor por ayudarme, por darme fuerzas. Gracias Señor por hacerme uno contigo. Gracias Señor. Ayúdame a unirme con mis hermanos. Ayúdame a unirme con mis hermanos y mis hermanas. Ayúdame a unirme, Señor, para trabajar juntos en el nombre de Jesús.